Hola, mi nombre es Samuel Mena Palacios, junto con mis compañeros Enny Martínez Pérez, Carlos Mario Valencia Mena y Jason Enrique Cuesta Prilla abordaremos trastornantes y el tratamiento psicoterapéutico en usuarios de sustancias psicoactivas. Antes que nada, resulta primordial definir qué son los trastornantes. Son conocidos como sustancias psicoactivas o drogas que son las encargadas de confundir y modificar las sensaciones del cerebro, como lo son las visuales, las táctiles, las auditivas, es decir, todas aquellas que van relacionadas a los sentidos. Este tipo de sustancias están conformadas por las siguientes categorías: el cannabis, la marihuana y el hachís, de los cuales hablaremos a continuación. El cannabis es una planta de la familia Cannabiceae, cuyo nombre científico es Cannabis sativa. Es empleada medicinalmente desde hace milenios, pero no es hasta los años 90 cuando se empieza a visualizar que tiene unos componentes que actúan de forma positiva en el organismo. Esto a través de ensayos clínicos y observaciones que se demostró su utilidad para reducir el dolor, la ansiedad, el estrés o aliviar síntomas y promover el bienestar en afecciones neurológicas como el cáncer y entre otras muchas enfermedades y patologías. Aunque tiene grandes beneficios, también tiene unas cuantas contraindicaciones que hacen que pueda tener repercusiones a largo plazo. Entre los usos terapéuticos tenemos que puede servir para aliviar el cáncer, el glaucoma, el insomnio, dolor crónico, la cefalea, que es conocida como el dolor de cabeza, y migraña. También para la fibromialgia, que básicamente es una enfermedad que se caracteriza por dolores musculares generalizados que provocan una rigidez en los músculos, tendones y tejidos blandos. Entre las contraindicaciones tenemos que puede provocar sequedad en la boca, taquicardia, ansiedad, debilidad, cansancio, somnolencia, confusión y mareos. Vamos a comenzar con una de las formas de presentación del cannabis más comunes, que es la marihuana. Esta consiste en las flores secas y trituradas de la planta. La marihuana se consume principalmente fumada, ya sea enrollada en papel de cigarrillo o utilizando pipas o vaporizadores. También es posible consumirla en forma de infusiones y también comestible, ya sean galletas o brownies. Y hablando en términos legales, la marihuana tiene diferentes estatus en distintos países. En algunos lugares, su uso y posesión están completamente prohibidos y pueden acarrear sanciones legales. En otros, se permite su uso medicinal o recreativo, pero están regulados por leyes y regulaciones específicas. La marihuana tiene ciertos efectos, como efectos en el cerebro a corto plazo. En esto se ve una alteración de los sentidos. Por ejemplo, los colores se ven mucho más brillantes. También hay una alteración de la percepción del tiempo, cambios en el estado de ánimo, alucinaciones y delirios cuando se consume en grandes dosis. También hay efectos en el cerebro a largo plazo. La marihuana también afecta el desarrollo del cerebro cuando una persona comienza a consumir marihuana en la adolescencia. La droga puede reducir la capacidad de pensar, puede reducir su memoria y las funciones cognitivas, que son aquellas funciones del aprendizaje. Y también puede afectar la manera en que el cerebro establece conexiones entre las áreas que son necesarias para realizar dichas funciones del aprendizaje. Y por supuesto, también tenemos efectos sobre nuestra salud. Cuando una persona consume marihuana, puede llegar a presentar problemas respiratorios,
también un ritmo cardíaco acelerado. Y cuando son las gestantes las que consumen, pueden llegar a tener problemas con el desarrollo del niño durante y después del embarazo. También otro de los síntomas en las personas que llegan a consumir marihuana es las náuseas y vómitos intensos. Y bueno, no puede faltar los efectos que hay sobre nuestra mente cuando consumimos la marihuana. Se pueden llegar a presentar alucinaciones temporarias, paranoia temporaria, y en las personas que sufren o que tienen esquizofrenia hay una intensificación de los síntomas. Y bueno, la esquizofrenia es un trastorno mental grave que tiene síntomas como alucinaciones, paranoia y pensamiento desorganizado. Posiblemente, al haber llegado hasta aquí, ha logrado identificar que tanto la marihuana como el hachís son derivados de la planta del cannabis. Para comprender mejor, el hachís es otra forma de presentación del cannabis, el cual consiste en la resina extraída de las flores y hojas de la planta, y que generalmente tiene una apariencia similar a una masa compacta de color marrón oscuro que se consume principalmente fumando o mezclando con tabaco en cigarrillos o pipas. En cuanto a su estatus legal, el hachís normalmente está incluido dentro de las leyes que regulan la marihuana, y en algunos países su posesión y distribución están totalmente prohibidas, mientras que en otros puede ser legal en ciertos contextos, como su uso medicinal o en investigaciones científicas. No obstante, es necesario recordar que este tipo de sustancias psicoactivas son trastornantes del sistema nervioso central, es decir, alteran la percepción de la realidad en aquellas personas que son consumidoras. No obstante, hablemos de los efectos que trae el consumo de este tipo de sustancia. El consumo del hachís puede tener efectos tanto en el cuerpo como en la mente, y los efectos más comunes tenemos sensación de relajación, euforia, aumento del apetito, alteraciones en la percepción sensorial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los efectos pueden variar de una persona a otra y dependen de factores como la dosis, la calidad del producto y la experiencia previa del consumidor. Existen también otros tipos de efectos que son a corto y a largo plazo, producidos a causa del consumo del hachís. A corto plazo, pueden experimentarse dificultades de concentración, disminución de la memoria, problemas de coordinación motora y alteraciones en el estado de ánimo. A largo plazo, el consumo regular y prolongado del hachís se ha asociado con posibles efectos negativos en la salud mental, como el aumento del riesgo de desarrollar trastornos psicóticos en personas predispuestas. Hasta aquí, posiblemente ya logras identificar que tanto la marihuana y el hachís son derivados, es decir, de la base de la planta del cannabis. Bueno, ahora continuaremos hablando de un tema muy interesante para nosotros como futuros psicólogos, como para los profesionales en psicología que ya están ejerciendo su profesión, pero que desean profundizar un poco más acerca de cómo es el tratamiento psicoterapéutico en usuarios de sustancias psicoactivas. Y es que en un principio se debe tener en cuenta que la adicción es una enfermedad con componentes biopsicosociales, es decir, que se debe tener en cuenta la parte biológica, la parte psicológica y la parte social del individuo, y que las causas pueden ser múltiples e interaccionan de una manera compleja para producir el desorden adictivo. También hay que destacar que el desconocimiento de alguna de las esferas anteriormente mencionadas no solo conlleva al fracaso del proceso, sino que implica desconocer al ser humano desde lo molecular hasta lo macrosocial. Y como estamos hablando mucho acerca de la psicoterapia, es necesario comprender en qué consiste la misma. Y es que la psicoterapia puede entenderse como aquel conjunto de técnicas destinadas a promover situaciones de cambio personal en individuos que padecen. El objetivo principal de ella
es lograr que el individuo pueda enfrentar la enfermedad a través del aprendizaje y el uso de herramientas que le permitan afrontar aquellos procesos que sostienen las conductas de mantenimiento de consumo de sustancias. Pero para lograr esto es necesario que la persona manifieste intenciones de motivación para abandonar el consumo de sustancias, aunque el profesional que lo atiende también debe de esforzarse por procurar motivar al paciente a que realice el cambio en beneficio de su vida en general. Y como estamos hablando mucho acerca del paciente y el terapeuta, es necesario aclarar cómo es la relación entre estas dos partes. Y es que principalmente el terapeuta debe ser flexible, comprensivo, amable, pero exigente, paciente y deseoso de descubrir mediante el ensayo y error qué es lo mejor para cada paciente. Ahora continuaremos hablando de un tema muy interesante, de un tema que ocurre con mucha regularidad en el proceso de tratamiento en personas que padecen algún tipo de adicción, y son las recaídas. Y es que en el tratamiento de todo tipo de conductas adictivas, las recaídas constituyen un desafío inevitable y real debido a la frecuencia con que se presentan. La recaída está ligada al fenómeno del craving, el cual se entiende como aquel deseo intenso por una experiencia determinada, y este deseo puede manifestarse de manera automática, es decir, puede continuar incluso cuando la persona intente suprimirlo y querer extinguir su adicción. Entonces, todos estos temas que con mi grupo les hemos hablado, es necesario que los tengan muy en cuenta. Puede ser que les resulte muy beneficioso para sus vidas y también para ayudar a otros. Muchas gracias por escucharnos.